It's me, hi, I'm the problem is me. Obviamente esta relación no va a salir bien, me encanta, la amo, todo lo que escriba me lo voy a leer. Tiene como un lado muy spooky y muy de Halloween, una de mis lecturas favoritas del año. O sea, algo no está bien. Para y piensa. Y ha conseguido enfadarme. Y el proyecto mía, de nuevo, otra protagonista a la que le quiero dar un abrazo. Tenía una teoría y la tenía bastante clara. No necesitaba este tercer libro. Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy os voy a hablar de mis lecturas de este verano. Pausa por ninguna razón para apreciar mi nueva lamparita de gato fantasma. Le das un golpecito y se enciende su vaporada. No se aprecia muy bien, pero va cambiando de color y le das otro golpecito y la apagas y la enciendes. Y de colores. Y es que es una maravilla. Abro oficialmente una petición de ideas para nombres para el gatito mágico que nos va a acompañar a partir de ahora todos los vídeos que voy a dejar aquí. Es que es buenísimo. Antes de empezar con estos 20 libros, que son unos cuantos, dos cosas muy rápidas. La primera, como siempre, muchos de estos libros los podéis encontrar en Nextory. Os dejo abajo el enlace Raquel45 con los 45 días de prueba gratis. Ya sabéis, os podéis registrar desde cualquier país y con una cuenta nueva podéis probarla durante 45 días para ver qué tal, si os gusta la experiencia de leer en audiolibro, digital, etc. Y segundo, que esto ya pues lo he contado en redes, quería hacer como un anuncio más oficial, más emotivo, que lo haré de todas formas porque, bueno, pues por fingir un poco que no soy una boca, pero es que no me podía aguantar porque estoy ya trabajando en la reedición de Brujas y Nigromantes. Sí, es oficial, se van a reeditar estos libros con portadas nuevas, Raquel's versión, cositas, no puedo contar mucho, estoy de momento empezando el proceso de trabajar otra vez en estos libros. Me hace mucha ilusión, está suponiendo sanar muchas heridas de la Raquel bebé de 20 y poquitos años y os iré contando más cositas dentro de poco según me vayan dejando. Ya sabéis cómo va esto a lo de secretismo editorial, pero sí estoy muy ilusionada, muy contenta y de nuevo muchas gracias a todo el mundo que ha apoyado estos libros, que ha apoyado mi trabajo como escritora en general, porque es lo que ha hecho posible que estos libros tengan una nueva oportunidad y que vuelvan a estar ahí y que estas brujitas cobren vida de nuevo y todo bien en la vida. Thank you very much, muchas gracias, I love you, kamsahamnida, arigato, etcétera, etcétera, etcétera. No sé hablar de cosas que me emocionan de manera normal, disculpadme, se me cortocircuita el cerebro, solo sé hablar de libros, es mucho más sencillo. Vamos a empezar con los libros de literatura contemporánea adulta y el primero de ellos es El impulso de la autora de Almendra, que siento que este libro tiene un tono mucho más optimista y más colorido que su libro anterior, pero también trata temas complicados. De hecho, el protagonista, cuando empieza el libro, le conocemos en un momento en que ha decidido acabar con todo, eufemismos, porque ha fracasado en todos los aspectos de su vida, ha fracasado en su matrimonio, en sus intentos de emprender, nada de lo que ha intentado le ha salido bien y decide que no merece la pena, pero el universo le va a empezar a mandar una serie de señales, digamos, que no consigue en sus intentos de ponerle fin a todo. Las cosas no acaban de salir como él tenía en mente, es como que hasta eso el pobre hombre no le sale bien y recibe una especie de comunicado, de señal a través de un vídeo que ve en el metro que habla del cambio. Se propone cambiar su vida 360 grados, perdón, 180 grados, porque si das 360 grados vuelves al mismo sitio. En fin, y el caso es que vamos a acompañar a este hombre en ese proceso y cómo va conectando con otros personajes que también de alguna manera se sienten reflejados con su situación, y yo nunca pensé que fuese a invertir tanto emocionalmente en la crisis de mediana edad, ni siquiera la crisis de los 50 de un señor que además no ha sido muy buen padre, no ha sido muy buen marido, pero él mismo hace este ejercicio de autocrítica y se da cuenta de dónde ha fallado y de cómo en algún momento del camino perdió la perspectiva de por qué las cosas eran importantes, de qué iba la vida, e intenta reconectar un poco con todo esto y realmente vamos a querer que le vaya bien a lo largo de este viaje. Sí que es verdad que tiene algunos momentos en los que las cosas se aceleran y que de repente pasa todo muy deprisa, pero siento que es porque realmente lo que nos quiere llevar es a una serie de puntos en esta historia, de conclusiones, y me parece una historia extrañamente alentadora y que al final llega un momento en el que te tienes que preguntar si es posible cambiar de verdad o no, o si solo cambiamos un cierto tiempo y cuando las cosas vuelven a ir mal vamos hacia atrás, o si realmente es posible ese cambio. En este caso empieza con una cosa muy pequeña, que es cuando se propone cambiar de postura, mejorar su postura, y a partir de aquí es cuando las cosas se van a ir convirtiendo en una bola de nieve, pero realmente este señor empieza con una cosa súper pequeña y dice, ok, voy a centrar toda mi vida en mejorar mi postura, y me parece que tiene muchas conclusiones muy bonitas y os lo recomiendo mucho porque además se lee en un ratito. El siguiente libro es una novela que me ha volado bastante la cabeza y es Los Reyes de la Casa, de Delphine Pigan. Tengo ganas de leer otros libros de esta autora porque no sé si me ha fascinado tanto su pluma y su forma de escribir y la forma en la que funciona su cabeza en general, o si es simplemente que el tema que trata es muy interesante y muy actual, y es que nos va a hablar de las familias de influencers y en concreto de esas familias en las que los niños son una parte muy importante del contenido que se está consumiendo y cómo los propios niños se convierten casi en un objeto de consumo, lo cual pues puede tener unas consecuencias a largo plazo que
ya veremos por dónde va la cosa, pero cosas preocupantes que ver. Y me ha parecido muy curiosa la forma en la que lo trata en este libro, porque tiene un poco puntos de thriller y empieza más casi siendo un thriller con la desaparición de una de las niñas de estas familias de influencers, que todo el mundo sabe dónde vive, todo el mundo sabe quién es, sus horarios, etc. Y de repente esta niña desaparece y hay una detective que va a investigar a ver qué pasa. Pero siento que a lo largo del libro la idea de análisis social y análisis psicológico de estos personajes se impone más a este ritmo de thriller, y es que siento que la autora realmente no ha querido pintar a la protagonista, que es sobre todo la madre de esta familia, que es un poco la que ha generado este nuevo negocio, toda esta nueva situación, como una villana, ¿no?, que quiere aprovecharse de sus hijos, sino que realmente nos hace ver cómo hay una serie de cosas detrás, cómo una persona va llegando hasta este punto y cómo ella misma no lo quiere ver como algo malo, como lo trata de justificar. Así que siento que ha trabajado mucho la psicología de este personaje para realmente intentarnos hacerlo entender. Por otro lado, vemos cómo la investigadora está en el otro extremo opuesto, es alguien que está descubriendo todo este mundo por primera vez, que no ha tenido nunca nada que ver con las redes sociales, y al final de la novela también llegamos un poco a la conclusión de que no hay una salida fácil de todo esto, que es una situación nueva en el mundo, el tema de la exposición en redes sociales, y cómo tanto las personas que dicen no quiero tener nada que ver como las que se meten demasiado van a estar un poco en el polo opuesto de las consecuencias de esta situación. Es un libro que os recomiendo muchísimo porque te hace pensar, también te engancha y desde luego no deja indiferente a nadie. Yo como persona que está en redes sociales me parece especialmente importante porque estamos viendo cómo en las nuevas generaciones muchos de ellos sueñan con ser influencers y con crear contenidos, pero realmente hay muchas cosas oscuras detrás a nivel psicológico, a nivel depresión, perder un poco también el rumbo, tu identidad y de muchas otras cosas. Así que pienso que es muy importante tener claro un poco cómo funciona este mundo para saber también protegernos y sacar un poco el lado positivo. El siguiente libro lo tenía pendiente de acabar desde hace un tiempo, había leído la mitad pero me estaba pareciendo un poco triste y un poco duro los temas que tocaba, y es Por favor, cuida de mamá, que es una historia en la que la madre de una familia desaparece en la estación de metro de Seúl y sus hijos empiezan a buscarla y la cosa pinta un poco regular, pero el caso es que vemos, además de la angustia de estos hijos y de esta familia preguntándose dónde está su madre y buscándola, también hacemos un repaso un poco de la vida de esta mujer y nos damos realmente cuenta de que era una persona que se había vuelto bastante invisible dentro de su familia, como muchas veces pues ya perdido un poco sus hijos, esta relación con ella de verla como una persona, no más allá de una idea de no es mi madre que está por ahí en el pueblo con sus cosas mientras los demás hacemos nuestras vidas. Y me parece que te obliga mucho a pensar en cómo al final tratamos a las personas mayores o a las personas a medida que se van haciendo mayores y cómo muchas veces se nos olvida que han tenido una vida, ¿no?, antes de que exista la siguiente generación y que también tienen que seguir formando parte de esa sociedad. Y a mí me da mucha pena ver cómo al final los hijos, sin hacerlo a propósito y sin pretenderlo, habían ido haciendo que esta mujer fuese desapareciendo un poco a poco, ¿no? Al final desaparece de forma más explícita, pero no sé, he tenido ese sentimiento de que realmente esta mujer nadie le hacía caso y me ha dado mucha pena. También de este libro es muy curiosa la narración, no es una narración de tercera persona como estamos acostumbrados, sino que se habla en la mayoría de los casos en segunda persona, como el propio título que dice Por favor, cuida de mamá. Y este de aquí sea seguramente una de mis lecturas favoritas del año. Este libro me intimidaba muchísimo desde hace tiempo, tanto porque sentía que era una historia muy larga, muy epopélica, pero también porque tenía la previsión de que iba a ser dura en ciertos aspectos, y efectivamente ha sido las dos cosas, pero no me arrepiento de nada, ha sido una lectura maravillosa y es Pachinko. Es un libro que sigue a varias generaciones de una familia, a 4 en concreto, y que tiene como centro a Sunya, que es una mujer coreana que se ve obligada a emigrar a Japón y que va a atravesar una serie de dificultades. Vamos a tener también un poco una perspectiva histórica de cómo era la vida en estos dos países y en concreto cómo era la vida de los inmigrantes coreanos. Es de esa clase de libros que toca muchísimos temas, que tiene muchísimos personajes y que de alguna manera consigue que todos funcionen en perfecta armonía, y que también a mí me ha hecho pensar demasiado, ¿no?, en ciertas ironías, ¿no?, como hay personajes que tratan de hacer siempre las cosas bien y que al final en esa honradez acaban perjudicando de alguna manera a su familia, y luego otros personajes que son unos miserables pero que a través de sus malas acciones consiguen proteger a los demás, y dices, no está bien, ¿no?, la vida debería ser más sencilla, no debería de ser tan complicado, ¿no? Si haces las cosas bien te va bien y si haces las cosas mal te va mal. Pero no, evidentemente en este libro vamos a ver que no es así. Habla del amor, del desamor, de la familia, de la lucha para sobrevivir, habla de básicamente eso, un poco de esa idea del bien, del mal, de lo correcto, de la supervivencia, y al final es una novela que se centra mucho en eso, en cómo esta familia va a tener que luchar viento y marea para poder seguir adelante y para que haya otra nueva generación, y los hijos van un poco también luchando dentro de su situación, y al final vemos una mejoría en las cosas por los propios tiempos, pero madre mía lo que ha costado llegar hasta ahí y los sacrificios que ha habido. La pareja feliz es de esa clase de libros que
Entonces siento que si os gusta leer sobre personas muy disfuncionales y que no saben muy bien qué están haciendo con su vida, libros tipo Sally Rooney es un poco de ese estilo de personajes que tendrían que sentarse y tener una conversación, pero que realmente tampoco tienen las cosas muy claras ellos mismos. En este caso nos vamos a encontrar con dos personajes que tú les ves y dices, obviamente esta relación no va a salir bien, pero por lo que sea ellos deciden comprometerse, y la intriga de este libro es si esa boda se va a llegar a producir o no. Vamos viendo un poco la perspectiva de distintos personajes sobre esta relación y cómo estos dos personajes, que es que se van a hacer desgraciados los unos a los otros, acaban en esa pareja que dices, chicos, por favor, de verdad, o sea, esto se arreglaría con terapia probablemente, pero bueno, ya sabéis cómo funciona. A veces uno se tiene que estrellar en la vida para entender ciertas cosas y siento que este libro al final trata un poco de eso, quizás. Nos vamos a encontrar por un lado con una protagonista que solo tiene ojos en su vida y atención para la música, y con su novio, un incorregible infiel. Es que, de verdad, vaya personaje, ¿no? Y tú ves un poco cómo cada uno de ellos tiene su propia versión de lo que está pasando, y eso es realmente lo interesante, ir contrastando cómo la misma situación se ve desde ojos tan diferentes. Y el autoengaño, también hay mucho autoengaño en este libro. ¿Para qué nos vamos a engañar nosotros? Ya se engañan ellos. Otro de mis grandes descubrimientos de este año ha sido Mieko Kawakami, que es una delicia leer entrevistas de esta señora porque no tiene pelos en la lengua, dice las cosas y dices que además tiene razón. Y he leído 3 libros suyos estos meses, cortitos los 3. Uno de ellos es Heaven, en el que habla del acoso escolar. Es un libro que siento que tiene muchos trigger warning en este aspecto y nos pone en el punto de vista de un niño que está sufriendo acoso y que empieza a intercambiar cartas con otra niña en su colegio que está en la misma situación, y nos hace enfrentarnos a las distintas formas en las que las personas gestionan el sufrimiento y las injusticias, como algunos tratan de darle sentido y de ver algo mayor en ello para soportarlo, como otros simplemente piensan en el momento en el que acabe. Te enfrenta también al punto de vista, en algunas ocasiones, del acosador. Así que, como os digo, un libro para mí muy interesante, muy bien escrito, pero también muy duro. También en All the Lovers in the Night nos vamos a encontrar con temas parecidos. Se habla de distintos tipos de abusos, de abuso en el trabajo, de abuso, igual. Y este tipo de cosas, de nuevo, te hace ver cómo estos personajes las gestionan y las van afrontando. Siento que una cosa de estos libros, aunque son muy duros, es que siempre te deja una brizna de esperanza. En el caso de All the Lovers in the Night, la protagonista se lleva unos cuantos mazazos, pero siento que al final hay este punto de luz al final del túnel. Nos encontramos con un personaje que ha gestionado su vida para estar en su casa, ella sola, trabajando por su cuenta, aislada, la mayor parte del tiempo como correctora de textos editoriales, y realmente es un personaje que a mí me gustaría darle un abrazo y quedar con ella para ir al cine, tomar un café y no sé, por favor, que tenga amigas, que se las merece. De nuevo con Miss I Sandwich, que es un relato cortito, nos va a poner en los ojos de un niño para ver una serie de situaciones que tiene a su alrededor y vamos a experimentarlas un poco a través de su mirada, y de nuevo va a tocar una serie de temas recurrentes y me parece una autora fascinante. Se ha hablado mucho de ella como una especie de pupila o de hijada de Murakami, pero siento que su estilo es muy diferente, que es mucho más cruda, que describe las formas de una manera en absoluto ambigua y que habla mucho de desigualdad social, de acoso de distintos tipos, habla mucho de la posición de la mujer en la sociedad y de cómo nuestro cuerpo está atacado por un montón de bandos, cómo está instrumentalizado y cómo el simple hecho de existir con un cuerpo femenino en el mundo te obliga a estar un poco en el foco muchas veces de cosas que no quieres estar y te obliga a tomar decisiones que no tendrías por qué tomar. Y siento que es una autora muy poderosa y realmente necesito todos sus libros traducidos, aunque sea al inglés, para poderlos leer porque me encanta, la amo, todo lo que escriba me lo voy a leer. Otro libro de literatura japonesa que he leído es Los misterios de la taberna Kamogawa, y aunque tiene sus puntos, siento que se ha quedado un poco a medias como novela. En este libro nos encontramos una serie de relatos un poco al estilo de Antes de que se enfríe el café, con personajes que acuden a una agencia de detectives que se encarga de recrear platos de tus recuerdos, de tu infancia, de momentos especiales de tu vida que compartiste con cierta persona, que cierta persona preparó para ti, y averiguan cómo era ese plato para recrearlo y que lo puedas probar y volver a ese momento. Y sí que tienen algunos puntos, ¿no? Hay historias que dices, ay, mira, qué tierno, ¿no? La nieta que quiere acordarse de este momento que compartió con su abuelo. También es muy interesante el punto de vista gastronómico de aprender todas estas cosas, pero siento que se ha quedado un poco a medias, no son tan impactantes o tan contundentes estas historias como podría ser, y que al final toca un poco las cosas de manera muy superficial para mi gusto. Y luego también, bueno, que al final vienes de leer a Mieko Kawakami que va a destruir, ¿no? Y a decir, voy a señalar todos los problemas que hay en la sociedad, y luego te lees este libro
libro que bueno, en algún momentillo pues quizás también encarna alguno de esos problemas y dices, bueno, pues me quedo con mi eco. No por ofender, pero es que las comparaciones son odiosas. Por ejemplo, en el primer relato yo sentía un poco que se hablaba de las mujeres como si fuesen algo reemplazable y se me ha hecho un poco raro. Entonces no sé qué pensar. Siento que quizás no ha sido tan exagerado ya, empezando así como yo me esperaba en el resto del libro, pero sí que nota al final como esa sutil capa de misoginia casual. Tenía ganas de leer más obras de literatura coreana y una que he visto muy recurrentemente en internet es la de quiero comer tteokbokki pero también quiero morirme, porque sí, el tema de la muerte es algo que se trata muy a menudo en la literatura. Siento que la literatura asiática en general, en la literatura japonesa, la literatura coreana es un tema que me he encontrado muchas veces, ese y la sensación de aislamiento y de no encajar, siento que están mucho ahí. Y en este libro también me chocó el hecho de que yo esperaba que fuese una novela, pero no es así, sino que trata directamente de fragmentos de sesiones de terapia de la autora que ha tenido intentando pues superar una serie de situaciones en su vida, de sentimientos. Un poco te habla de esa sensación de nostalgia continua, ¿no? Esa idea de, jo, pues a lo mejor no estoy tan mal como otras personas, pero tampoco estoy bien. Y al final va intentando abordar esto con su psicóloga y me ha parecido algo curioso porque no me esperaba que fuese así, pensaba que iba a ser simplemente pues una narración y no, sino que vamos viendo un poco esta progresión de ideas y esta evolución a través de las conversaciones. Y diferente, la verdad, o sea, yo no pondría mis conversaciones en un libro, así que aplaudo esta valentía porque no me parece un gesto nada fácil el decir, bueno, para que otras personas vean por lo que estoy pasando y sientan que no están solas y se sientan comprendidas, voy a poner todo esto aquí fuera. No es fácil. Y ahora vamos a pasar a la sección de clásicos, que es breve porque solo he leído uno estos meses y ha conseguido enfadarme, no el libro en sí, sino todo lo que hay alrededor de este libro. Es El fantasma de la ópera, ¿vale? Yo esta historia pues la conocía un poco a través del concepto que ha llegado a nosotros, ¿no? De este hombre atractivo de ojos azules muchas veces, ¿no? Gerald Butler, por ejemplo, que lleva una pequeña mascarita, así un trocito de máscara, ¿no? Que tiene una historia de amor y tal. De hecho, hace poco se ha vuelto a traer el musical a España y yo recuerdo haber visto una entrevista de los actores de esta obra hablando, ¿no? Del amor, del fantasma por Christine y tal, y digo, bueno, venga, voy a leerlo, ¿no? Me parece interesante el concepto. Va, yo tengo preguntas, o sea, ¿en qué momento alguien se lee esta historia y dice, wow, qué bonita historia de amor, voy a recontarla, voy a hacer una película, voy a hacer un musical y lo voy a contar como si fuese romántico? Evidentemente suavizando las cosas, porque si tú cuentas las cosas exactamente igual que están contadas en este libro, nadie te va a comprar que es una historia de amor, porque este libro, si lo adaptas tal cual, es la cuarta temporada de You, igual es la quinta, no sé por qué temporada van, pero es una temporada de You, ¿vale? La ambientación así, muy gótica, muy romántica, muy tal, en el palacio de Garnier de la ópera de París y en que de hecho son reales. O sea, hay un lago debajo del Palacio de la Ópera, es que es muy fuerte. Eso me parece muy pro tener un lago debajo del Palacio Garnier, pero bueno, el caso. El problema es que en este libro, el fantasma de la ópera es una persona muy cuestionable que, por cierto, lleva una máscara de rostro completo con la apariencia de una calavera para dar más miedo, porque al final es una persona bastante chunga. Luego, al final del libro, averiguamos acerca de su pasado, ¿no? Y este señor ya había hecho de las suyas. Y lo que le ocurre es que se va aquí a liarla, a hacer una serie de instalaciones con sus conocimientos de ingeniería para convertir los sótanos, digamos, del Palacio de la Ópera en un montón de trampas mortales. En todo esto se prenda de una cantante de 15 años llamada Christine y decide hacerse pasar por el espíritu de la música para acercarse a ella, porque esta chica, cuando era pequeña, su padre ha fallecido, le contaba que sí, que había un espíritu de la música, que era un poco pues como las musas del talento, ¿no? Que se aparecía a la gente y pues le bendecía. Este señor se hace pasar por ese espíritu para poder estar cerca de ella sin mostrarse, ¿no? Pero, ¡ay, soy una voz!, ¿no? Como va por los pasillos y por estas cosas, un poco como el basilisco de Harry Potter, entiendo yo. Y esta chica, la pobrecita mía, pues se lo cree y piensa que realmente va a aprender a cantar y le da clases, ¿no?, de canto y tal, para cantar mejor. Tú ves que a Christine lo único que le interesa a lo largo de este libro es cantar bien. ¿Qué es lo que pasa? Que este señor se obsesiona con ella, la secuestra no sé cuántas veces, ella, pobrecita mía, aterrorizada, que te lo dice ella te lo dice, que está muerta de miedo y que le ha mentido diciéndole, ay, sí, que bien todo, porque lo que quería hacer era escaparse. Es que es Joe de You. Vamos a ver, fatal todo. Y hay un punto, bueno, que aparte de morir no sé cuántas personas en este libro por culpa del fantasma de la ópera, hay un momento en el que le dice, bueno, pues decide si te casas o no te casas conmigo, porque si no te casas conmigo voy a volar por los aires con toda esta pólvora el Palacio de la Ópera, con todo el mundo dentro, un poco en plan Cersei Lannister, se le va un poco de frenada. Y claro, yo decía, ¿en qué momento alguien lee esto y piensa, jo, si lo contase como una historia de amor sería precioso? Tengo preguntas, o sea, ¿por qué? O sea, esta historia claramente no va por ahí, va por otro sitio. ¿Le puede gustar o no? Pero va por otro sitio. Pero una historia de amor no es.
Los siguientes libros sí que son historias de amor, porque de hecho es la sección de novelas románticas. La primera novela romántica que he leído es La teoría del amor, que es el tercer libro de Ellie Hazelwood, ambientado un poco en este ambiente académico. De nuevo, todas las denuncias que hace de la porquería que hay en este mundillo me parecen maravillosas. Di que sí, reina, yo te apoyo. Yo te apoyo aquí exponiendo las porquerías del personal. Todo bien. Sí que es verdad que en esta historia ya he sentido un poco el peso de la repetición, ¿no? De que los tres libros tienen estructuras completamente idénticas, que nos encontramos con dinámicas entre los personajes que se parecen mucho, que es verdad que son dinámicas que a mí me gustan, ¿no? Tenemos aquí a la chica que es muy inteligente y a la vez le sale todo muy mal. ¿Cómo siendo tan lista? Tu vida es un desastre, o sea, algo no está bien. Para y piensa. Y bueno, al final lo que hace es denunciar la precariedad y la desigualdad que hay dentro del mundo académico científico, que es importante. Y luego por otro lado tenemos a este señor que es mucho más exitoso, porque también ayuda bastante a ser un señor, no nos vamos a engañar en este tipo de entornos, que pues es más así como más grumpy, más tal, no sé qué, pero luego es súper buen tío. Y de nuevo se repite todo esto y sí que es verdad que ya dices Ailey, nunca sé cómo pronunciar tu nombre, te quiero, pero suficiente. Dame otra dinámica, por favor. Y no me arrepiento de nada, me he divertido un montón leyendo estos libros y de nuevo siempre le da algún punto a los protagonistas que hace que se diferencien entre ellos. En este caso tenemos a una protagonista que, la pobrecita mía, tiene diabetes, necesita pagarse la medicación porque es lo que tiene Estados Unidos, gritando en europeo ahora mismo, no tiene seguro médico, no tiene medicinas. A mí esto es algo que de nuevo como cerebro europeo me cuesta entender, pero bueno. Así que claro, ella, la pobrecita mía, para podérselo pagar, a pesar de tener no sé cuántos másters, un doctorado y todas estas cosas, tiene que recurrir a una aplicación de citas, no de citas sino de hacerse pasar por la novia de la gente. Ya sabéis, este típico cliché de bueno, pues me hago pasar por tu novia para ir a una boda para que la gente no sepa que no tienes novia y que te inventaste que tenías una novia. Pues se dedica un poco a esto con la mala pata de que este chico que conoce que se van a gustar luego es el hermano de uno de sus clientes que se hace pasar por su novia. Así que es todo muy confuso cuando se lo encuentra en un proceso de selección de personal para un puesto que le vendría muy bien porque tiene seguro médico y así no tendría que estar preocupada todo el rato de no morirse. Es como ya hemos encontrado el problema. Y dices, ¿por qué estas chicas son tan inteligentes y sus vidas son tan terribles? El capitalismo. El siguiente libro que he leído también de nuevo es una protagonista que su vida pues está un poco desastrosa. Ella tiene el poder de ver fantasmas y para colmo se ha convertido en escritora fantasmas. Que la vida se ríe de ti en todos los niveles que puede, ¿verdad? La novela es El amor ha muerto y me ha parecido un libro muy tierno. Es verdad que de nuevo pues tiene una estructura también muy predecible, que tú sabes por dónde va a ir, pero es de esos libros que te dan un abracito en el corazón. Me ha parecido súper tierno y tiene como un lado muy spooky y muy de Halloween que no me esperaba, porque de nuevo ya ve fantasmas, pero es que además su familia tiene una funeraria y trabaja en toda esta industria de los entierros y demás. Y ella, cuando su padre fallece, va a volver a su ciudad natal y se va a reencontrar con todo este mundo y no sé, es como muy otoñal, muy bonito, habla de la vida, de la muerte y lo hace de una forma muy hermosa. Y lo que le pasa a esta chica, además de los problemas que ella tenía, es que es la escritora fantasma de una de las autoras que le gustaban de pequeña a ella, a su madre, etcétera, que escribía estas novelas de amor con final feliz, con las que ella siempre ha soñado porque ella veía lo mucho que se querían sus padres y decía, jo, yo quiero esto, que me parece como algo precioso. Pero no le ha ido muy bien en el amor, se ha encontrado con unos pedazos de desechos humanos importantes en su vida que le han hecho creer que eso no existe, o por lo menos sí cree que existe porque lo ha visto en sus padres, pero piensa que no es para ella, ¿no? Piensa que es un alma en desgracia y que eso no lo va a conseguir. Por esta mía, de nuevo, otra protagonista a la que le quiero dar un abrazo, y está atascada porque tiene que acabar de escribir el libro que está escribiendo como escritora fantasma sobre lo bonito que es el amor, pero se pone a escribir y lo único que le sale es matar a todos porque está muy enfadada ahora mismo con la vida y la verdad es que pobrecita mía la entiendo. Y en todo esto ya lo que le faltaba es que le pongan un nuevo editor que le va a decir, nena, ponte las pilas y acaba este libro que lo tienes que entregar, con la mala pata de que este señor se convierte en un fantasma. Y se lo va a encontrar por ahí persiguiéndola porque este señor no se puede ir al más allá porque quiere que primero acabe el libro. O sea, su tarea pendiente es que ella acabe este libro, así que no le queda otra. Y se va a juntar todo. De alguna manera funciona súper bien y es súper bonito y me ha hecho mucha ilusión este libro y es, de nuevo, es un abrazo. Y siento que este libro es todo lo contrario porque es muy gamberro. O sea, esa es la palabra, es un libro macarra. Es Hellfriend, en el que nos vamos a encontrar con una protagonista que, madre mía, también la quiero. También está luchando ahí contra la precariedad laboral en Madrid, mucho ánimo. Ya para colmo, de estar trabajando en un bufete de abogados como la chica de los recados, a pesar de su talento y de su trabajo y de todo, lo que le faltaba ya es que es maravilloso, de verdad. Es que es la abogada del diablo. En fin, se muda al lado de ella este chico que resulta ser un demonio y que además le gusta mucho chincharla. Y evidentemente se van a acabar enamorando, ya lo sabemos. Obviamente es una novela romántica, se tienen que acabar enamorando. Pero el caso es que él necesita una abogada porque va a haber un juicio en el que se va a decidir si él se puede quedar en la tierra, si va al cielo o si va al infierno, y se acaba convirtiendo en su abogada. Es que es icónico y es un libro muy divertido. Sí que es verdad que si estáis buscando un libro con mucha fantasía
fantasía, que este tema de los ángeles y los demonios, no digáis voy a por él, porque no es lo que os vais a encontrar. Es un libro en el que toda esta idea de ángeles, demonios y demás está ahí. Es un poco como humor recurrente, le da este punto así más canalla al libro de reírte de, no sé, del bien, del mal y de un montón de cosas, pero no siento que sea como el objetivo del libro ni que sea súper central, sino que al final todo esto es un telón de fondo para que los protagonistas puedan conocerse, puedan, bueno, hacer un poco de autocrítica a los dos, ¿no? Y que al conocerse el uno al otro, pues ella sea un poco menos estricta y menos rígida con todo, y que él pues sea un poquito menos demonio, sea un poquito más humano y se comporte un poquito mejor. Y me ha fascinado, me ha parecido muy divertido, me lo he pasado muy bien. Y si ese tipo de libro que busquéis ahora mismo, algo que digas que sin vergoncería se está riendo de todo, efectivamente. Y ahora vamos a pasar a los libros juveniles. El primero es un thriller y es Asesinato para principiantes, que es una trilogía, pero solo me he leído el tercero. Además he escuchado el audiolibro y me ha parecido muy interesante y muy bien producido, porque te va poniendo, ¿no?, distintas entrevistas y elementos, y es que trata sobre una chica que se propone investigar un crimen que hubo hace unos años en su comunidad, en un pequeño pueblecito de Inglaterra, y va a remover muchas cosas que mucha gente preferiría que siguiesen tapadas. Además es interesante porque se trata de la típica chica que nunca se ha metido en un lío, que saca buenas notas, que siempre hace lo que tiene que hacer, y de repente se mete en un follón que es un poco out of character, ¿no? Diciendo, querida, ¿dónde te estás metiendo? Esto se te viene grande. Y es un libro que me ha sorprendido literalmente lo que pasaba normalmente. Sí que es verdad que cuando ya vas leyendo pues una serie de thrillers y tal, más o menos dices, uy, puede ir por aquí, por allí, pero siento que este libro ha tenido el giro dentro del giro, dentro del giro, dentro del giro, dentro del giro, que me ha engañado, porque yo pensaba una cosa desde el principio, ¿vale? Sobre la chica que fue asesinada, Andy Bell. Yo decía, uy, tenía una teoría y la tenía bastante clara, y al final ha jugado conmigo porque es un sí pero no. No os puedo decir lo que es, pero en fin, si queréis que un libro os vacile, este es. Siento normalmente que es un poco injusto decir, ay, es que este libro me ha decepcionado, porque implica un poco tus expectativas. Que tú esperases algo de un libro no quiere decir necesariamente que el libro te lo tuviese que dar, porque a lo mejor eres tú la que estaba equivocada pidiéndole algo al libro que no te iba a dar en ningún momento, ¿no? Pero en este caso sí que siento que me ha decepcionado, porque es una tercera parte y yo esperaba que me diese lo mismo que los dos primeros, que me parece algo más razonable de pedir. Y es el caso de la jugada final. Siento que este libro me ha fallado. En los dos primeros libros había cosas que se pueden considerar quizás fallos. Yo sentía desde el principio que sí, que los personajes eran muy estereotípicos, muy planos, que la historia de amor era un poco como, bueno, pues vale. Pero de alguna manera no me molestaba, porque sentía que ese sacrificio de hacer personajes estereotípicos lo que te permite desde el primer momento es hacer una trama súper ágil en la que no dejan de pasar cosas, misterio aquí, respuesta ya, giro en el otro lado. Se centraba un poco desde el principio en resolver ese misterio, ¿no? Es una saga en la que una chica, además pues está en una situación económica complicada, recibe una herencia sustanciosa de pues uno de los señores más ricos del mundo y de Estados Unidos, y nadie entiende por qué, y este señor resulta que es un retorcido y les ha dejado una serie de pistas y de juegos que los 4 hermanos de esta familia y ella van a tener que resolver, y desde el principio se centra en eso, con lo cual yo entendía que me sacrificases a lo mejor desarrollo de personaje y tal, hacerlo de una forma un poquito más superficial, porque tienes que centrarte en el misterio y rapidito, venga, a lo que nos interesa, ¿no? Pero siento que en este tercer libro no ha habido un objetivo claro, no ha habido este juego que nos hemos encontrado con los otros libros, en los que había un misterio con un montón de juegos, de pruebas, de pistas. Siento que el libro realmente se ha diluido, que los personajes nuevos que han aparecido realmente no aportaban nada, y que lo único que ha conseguido ha sido evidenciar esas otras carencias, y que realmente yo estaba leyendo la historia de amor y diciendo... Y una especie de cuarteto amoroso que aparece de repente, que es como... no entiendo nada, ¿no? Y de llevar 100 páginas y que no hubiesen entrado en materia, que en los otros libros sí que era algo que enseguida tú te veías arrastrada a esas incógnitas. Tengo la sensación de que es un libro que no hacía falta, que es una de esas cosas de, bueno, no es que tiene que ser trilogía sí o sí, pero yo realmente siento que no necesitaba este tercer libro. Ya estaba resuelto el misterio, ya estaba. O sea, realmente todo lo nuevo que aparece en este libro es que no tiene sentido. O por lo menos yo me he sentido así, no sé, decidme si es cosa mía, que estoy intransigente, o si es que realmente este libro no ha mantenido el nivel de tensión y las pruebas y las intrigas y los giros que tenían los otros. También he leído unos cómics estos meses, los de Escuela de Esgrima, y tengo un problema porque es que me han encantado, me fascina todo el tema, un poco así academiano de este instituto con un equipo de esgrima prestigioso que compiten entre sí, y que además haya estos dos personajes tan opuestos que tienen caracteres
antagonistas, tanto fuera de la pista como dentro de la pista. Tenemos al impulsivo así, no dicharachero, y el metódico, súper controlado todo, etcétera. Los he leído así rapidísimo, uno tras otro, venga, quiero más. El problema ahora es que, claro, este tipo de cómics suelen tardar bastante en salir. Necesito que esta historia avance, necesito saber qué pasa. Yo necesitaría que fuese un anime de 50 capítulos y ya está, ¿no? Y veo la historia y punto. Pero eso de tener que estar esperando a ver si algún día, cuando sale lo siguiente, yo preveo años hasta que esta historia acabe. Ya me pasa continuamente con las series de cómics, que a mí se me olvidan, ¿no? Tengo un montón de series de cómics empezadas porque se me olvida que están sacando los siguientes, pero es que a lo mejor han pasado 3 años y han sacado otros 2 volúmenes. Y yo con ese tema sufro mucho. En fin, así que nada, a esperar. Y ahora vamos a pasar a los libros de no ficción. Este primero me enfrenta a todas mis contradicciones como ser humano, de ser muy racional y ser perfectamente consciente de que las supersticiones y el pensamiento mágico pues tienen una serie de explicaciones sociales, psicológicas, etcétera. Y luego por otra parte está la persona que soy, que digo, voy a hacer una captura de pantalla de esto que me ha gustado para manifestarlo. Esa clase de persona. Y el libro es Breve Historia de la Superstición. Es fascinante si os interesa todos estos temas, ¿no? De la magia, de dónde vienen, las supersticiones, esta idea de que de alguna forma podemos controlar de manera sobrenatural lo que ocurre a nuestro alrededor. Es muy interesante, retrocede muy atrás en el tiempo, ¿no? Vemos elementos, por ejemplo, dentro del Imperio Romano y va avanzando a lo largo de la historia, pero es muy ligero y se lee muy fácil. Y una cosa que me pareció icónica de este libro es que hable de Taylor Swift. Es algo que no me esperaba porque es un libro serio, ¿no? De historia, sociología, tal, y de repente, ¡pum!, Taylor Swift con el tema del número 13. Me pareció maravilloso porque además justo leí eso el día de las entradas del Erasmus. O sea, quiero decir, está diciendo el libro que las supersticiones no son reales, pero ¿qué quieres que piense? También he leído el libro de Hombres Fatales porque me interesaba un poco el tema de la femme fatal, abordarlo un poco, ¿no? Para ver dónde viene, buscar algún tipo de análisis al respecto de este concepto, de dónde se origina. Y me ha parecido un enfoque muy original porque básicamente lo que hace este libro es analizar distintas historias que giran en torno al mito de la femme fatal y en realidad lo desmonta y lo que te explica es que estas mujeres así que llevan al hombre a la perdición en realidad no existen como tal, sino que son proyecciones y construcciones de estos señores que aparecen dentro de esta historia y que realmente no las ven como personas, sino que ven en ellas lo que quieren ver y las convierten en una especie de seres casi míticos, pero en realidad es como, señor, por favor, vaya a terapia y afronte sus problemas. It's me, hi, I'm the problem is me, y a lo mejor el problema no eran estas señoras que en muchos casos simplemente estaban a lo suyo, sino que eran estos señores que se obsesionan con ellas, hacen cosas horribles y luego no, la culpa es de ella, que me fascinó y me aturdió, ¿no? Y todo este tipo de discurso, y me ha parecido muy interesante porque además me ha hecho pensar en ciertas historias y ciertas películas y demás que nunca había pensado en ellas así, y también me ha descubierto otras que no conocía. Así que de nuevo, si os interesa todo este tema, échale un ojo. No estoy segura de hasta qué punto puedo poner estas portadas y leer estos títulos sin que YouTube se enfade conmigo, porque YouTube es muy sensible y nunca sabes qué es lo que le va a molestar. El caso es que he leído los libros de señoras ilustres que hace mucho tiempo y señoras que hace mucho tiempo, y me ha parecido fascinante. Me ha gustado más, bueno, no me lo he acabado todavía, me quedan un par, pero lo quiero incluir porque si no igual hasta dentro de 3 meses no puedo hablar de estos libros. Me ha gustado más el de señoras que no eran ilustres, porque quizás sí que es verdad que ha desmontado algunos mitos la autora sobre algunos personajes conocidos, pero eran personajes más conocidos. Pero casi me ha parecido mucho más fascinante el descubrir la historia de todas estas mujeres a lo largo de la historia, que no son tan notorias, pero que han tenido biografías totalmente fascinantes. Esto de nuevo no quiere decir que sean grandes ejemplos, algunas de ellas sí, algunas dices, wow, amazing lo que has hecho en tu vida, y otras dices, madre mía, esta señora... Sí. Pero da igual, porque lo interesante es ver que hay muchas mujeres que en contra de esta idea de, no, es que, bueno, hasta hace 50 años las mujeres no salían de su casa ni hacían nada, ¿no? Es totalmente mentira. Sí que es verdad que era mucho más complicado y que tenías muchas más limitaciones y que eran muchas menos las que encontraban esta forma de superar las limitaciones, pero quiero decir, ahí han estado las mujeres haciendo cosas a lo largo de toda la historia, y me parece realmente necesario ver cómo han existido estas mujeres, y además en concreto mujeres que amaban a otras mujeres, que de nuevo es algo que parece que no, que es un mito, es un unicornio mitológico, no existe, pero ahí están, ¿no? Tengo que decir que a mí esto es algo que me encanta, pero que sé que no a todo el mundo, que es un libro que está escrito con un estilo pues muy cordial, muy cercano, y que tampoco es como Helfrien, no respeta nada, si tiene que decirte algo te lo va a decir, y a mí eso personalmente me encanta porque me divierto mucho y me hace mucha gracia. Pero bueno, que si estéis buscando un libro que tenga un tono súper académico, no es el caso, pero da igual, léelo de todas formas. Y hasta aquí el repaso de lecturas. Os recuerdo que este gato necesita nombre, por favor, ayudadme. Salem no, Salem ya está cogido. Bueno, que no me
disgusta, no me disgusta. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Contadme cuál de estos libros habéis leído, qué os ha parecido, cuál os llama más la atención. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo del canal. No os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando subo vídeos. Nos vemos, chao, chao, chao.